Muy bien. Buen día. Buen día, buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día. Buenos días. Bueno, Buen día. buen día. Bueno, arrancamos con lo nuestro. Hola, buen día. Buen día. Bueno, entonces, nosotros habíamos visto cómo funciona el corazón, cómo se contrae el corazón. Habíamos visto cuál era el mecanismo para contraerse, habíamos visto el potencial de acción, o sea, qué era lo que se necesitaba para que entrara el calcio y se produjera la contracción. Y ahora lo que vamos a ver es lo que se llama el ciclo cardíaco. ¿En qué consiste el ciclo cardíaco? Un ciclo es una situación que se repite y entonces cada una de las veces que se repite es un ciclo. Es decir, un ciclo vale para cualquier cosa. Ciclo o círculo sería, ¿no es cierto? Triciclo que tiene 3 círculos, 3 ruedas. Bien, entonces, en relación a eso, creo que lo voy a poner compartir, ahí está compartir. Entonces, en relación a eso, nosotros lo que vamos a ver es qué sucede en el corazón en cada uno de los ciclos. El corazón realiza 70, 75 ciclos por minuto. Es decir, 70, 75 veces por minuto hace lo mismo. Y eso es contraerse, es decir, lo que hace es contraerse. Lo que vamos a analizar ahora es lo que hace contraerse y relajarse. Lo que vamos a analizar ahora, entonces, es el ciclo, es un ciclo cardíaco, es decir, qué es lo que pasa desde un momento determinado hasta que ese momento se repite. ¿No es cierto? Entonces, eso es un ciclo. Entonces, lo primero que vamos a entender es que el estado del miocardio puede tener dos formas, el estado de relajación y el estado de contracción. Entonces el miocardio puede estar relajado o puede estar contraído. Son las dos cosas que puede pasar con el miocardio. Bien, vimos cómo se contrae y vimos que a continuación de la contracción viene una relajación. Entonces el miocardio puede estar contraído o relajado. Bueno, puede estar contraído o relajado, hasta ahí vamos fenómeno. Un ciclo corresponde a una contracción seguido de su relajación. Pero, ahí hacemos la primera aclaración. El corazón no se contrae todo al mismo momento. O sea, en nuestra cabeza o en su cabeza actualmente, en este momento, el que tiene una idea de las palabras sístole y diástole, sístole hace referencia a la contracción del músculo y diástole a la relajación. Todo el mundo supone que el corazón se contrae, se relaja y la sangre se bombea. Sí, eso es correcto, pero no se contrae de la misma manera o no se contrae al mismo momento todo el miocardio. Es decir, la contracción de las aurículas no va o no se produce en el mismo momento que la contracción de los ventrículos. Es decir, se contrae uno y a continuación el otro. Uno que puede empezar el ciclo en un lado o en el otro, no importa. Pero en la contracción-relajación de las dos cavidades no es al unísono. Eso es lógico que así suceda, porque la sangre de la aurícula tiene que pasar al ventrículo. Y el hecho de que se contrajeran las dos cavidades al mismo tiempo, lo que generaría es, justamente, lo que podría generar es que la sangre no fluyera en el sentido adecuado. Primero vamos a analizarlo de esta manera. Vamos a mirar esta diapositiva que está por acá. ¿Dónde está? Acá no está. Acá. Primero analizamos esto. Entonces, lo que podemos ver acá son como distintos tiempos de un ciclo cardíaco. Los tiempos
en que el ciclo cardíaco se va produciendo. Es decir, que al ciclo cardíaco, que corresponde a contracción-relajación, podemos analizarlo en momentos determinados. Y entonces nos damos cuenta de eso que decíamos. Fíjense lo siguiente. Acá tenemos en celeste una aurícula, esto es una aurícula, aurícula, ventrículo, ventrículo. Una aurícula llena que se está vaciando porque están abiertas las válvulas, está abierta la válvula auricular-ventricular, lo mismo pasa con esta. Las aurículas se están vaciando en el ventrículo que tiene una cantidad pequeña de sangre. En el dibujito siguiente, en el esquema siguiente, encontramos que si bien está entrando sangre desde la vena cava, en este caso, que es representativa de las dos venas cavas, la sangre está fluyendo igual hacia los ventrículos, en este caso, y de las pulmonares también, está fluyendo hacia el ventrículo derecho e izquierdo, es decir, que acá esto se está vaciando y esto se está llenando, se va vaciando la aurícula, se va llenando el ventrículo. Luego la aurícula se vacía por completo y se llena el ventrículo, luego el ventrículo empieza, o sea, ahora vamos a ver qué pasa con el ventrículo, ahí está el ventrículo quietito, y luego el ventrículo, o los dos ventrículos, vacían su contenido en la aorta. A su vez, bueno, acá en realidad no está marcado, pero ya la aurícula se va llenando de a poquito, la aurícula se va llenando más, el ventrículo quedó vacío, la aurícula termina de llenarse y empieza a expulsar de vuelta, y así sucesivamente. Ahora, esto es un ciclo. Ahora, en este ciclo, fueron pasando cosas en las dos cavidades. Cuando el ventrículo, por ejemplo acá, cuando el ventrículo se contrae para expulsar la sangre por el vaso correspondiente, en este caso del ventrículo derecho hacia la pulmonar o el ventrículo izquierdo hacia la aorta, esta válvula, que es la válvula sigmoidea correspondiente, y esta otra válvula se abren, pero a su vez se cierra el aurículo ventricular. Este periodo, el ventrículo está contraído. Esa contracción hace una presión contra las paredes que incluye las válvulas. Ahora, como la válvula sigmoide ofrece menor presión, entonces la sangre se escapa por esa válvula y no por la otra. Pero en el momento que está sucediendo esto, la aurícula está relajada, porque si la aurícula estuviera contraída estaría haciendo fuerza para abrir esta válvula, cosa que no hace. Es decir, que cuando se produce la contracción del ventrículo, entonces la aurícula tiene que estar necesariamente relajada. Y la aurícula no se contrae ni acá, ni acá, ni acá. Ni siquiera acá se contrajo todavía la aurícula. Acá la aurícula se abrieron las válvulas porque la presión dentro del ventrículo es mucho menor porque está relajado y no tiene sangre, y entonces la sangre se pasa de la aurícula al ventrículo de forma pasiva. Recién acá se produce la contracción, ni siquiera acá tampoco, acá recién se produce la contracción auricular, cuando la aurícula se termina de vaciar y llenar el ventrículo. Es decir que acá todo esto, la aurícula está relajada, acá se contrae, el ventrículo se llena, ¿está bien? Y cuando se termina de llenar, acá faltaría un paso, cuando esté lleno, el corazón se empieza a contraer. En el primer momento el corazón se contrae, pero todavía no se empieza a vaciar. En un segundo momento el ventrículo se contrae y no se empieza a vaciar. En un segundo paso el ventrículo se contrae con fuerza y se vacía, y luego se relaja. Es decir, y vuelve el ciclo de nuevo. Es decir que el ventrículo está contraído acá y acá, y la aurícula está contraída acá. O sea que el ciclo nos muestra que no es como nosotros creemos relajación, contracción de todo a la vez, sino que se produce en partes. Lo que vamos a hacer ahora es analizar esto en fases. Es decir, lo vamos a analizar, vamos a dividir el ciclo cardíaco, es decir, un ciclo de contracción-relajación, lo vamos a analizar completamente para identificar cómo es que funciona esto. Entonces, me voy ahora hacia acá, y en el esquema, veo acá un esquema que me muestra lo siguiente. Me muestra un tiempo que va de 0 a 8 décimas de segundo.
Fíjense lo siguiente, de 0 a 8 décimas de segundo. Un minuto tiene 60 segundos. Un minuto tiene 60 segundos. 60 segundos dividido, esto es 8 décimas, es decir, el 60 lo divido por 0,8 y me va a dar 60 dividido por 0,8 da más o menos 70 y monedita. Quiere decir que este tiempo que está acá, es el tiempo de todo un ciclo, y este tiempo se repite 70 y pico de veces por minuto. 70 serían 56 segundos y el minuto tiene 60, o sea que 5 más, 75. ¿Está bien? 75 veces. Según esta cuenta, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que este ciclo, que tiene 0,8 segundos, se repite 75 veces en un minuto, porque es lo que entra, las veces que entran esos 0,8, las veces que entran en esos 0,8 en un minuto. Quiere decir que el ciclo nuestro, si nos tocamos el pecho y sentimos el corazón, ese tuk-tuk que hace el corazón dura 0,8 segundos. Y eso se repite 75 veces por minuto. ¿Está bien? Eso es, entonces, eso nos dice que se repiten 75 ciclos en un minuto. Eso es la frecuencia con que se contrae nuestro corazón. Es decir, las veces que se contrae el corazón en un minuto. De ahí que decimos que la frecuencia cardíaca es 75 por minuto, 72, pueden leer 70, entre 70 y 75 es una frecuencia cardíaca normal. ¿Está bien? Entonces ese 70 veces por minuto, 75, como quieran, lo mismo. Si me van a escuchar decir 70, 75, 72, lo mismo, que vale igual. Entonces, esas veces que se contrae el corazón corresponden a la frecuencia con que se contrae el corazón. ¿Está bien? O sea que el corazón se contrae con una frecuencia. Por supuesto que la frecuencia no es el ritmo, ¿está bien? Porque el ritmo es la separación que hay entre cada ciclo. ¿Está bien? Entonces, cada ciclo, que le llamo latido, habitualmente se le llama latido, el latido del corazón, bueno, son latidos, son ciclos. Y los ciclos, entonces, se producen 75 veces por minuto, es decir, la frecuencia con que se producen los ciclos son 75 veces por minuto. Decía que no es lo mismo que el ritmo, que es la separación entre cada ciclo. Porque yo podría poner, por ejemplo, 75 ciclos seguidos, y el resto del minuto lo dejo vacío. O sea que eso sería ritmo, sería un ritmo irregular, porque la mitad del ciclo late y la otra mitad no late. Bueno, pero digamos, entonces ritmo no es lo mismo que frecuencia. Entonces frecuencia es la cantidad de ciclos que hay por minuto. Entonces, pero lo que nosotros vamos a analizar ahora es un ciclo, que como ven se produce en 0,8 segundos. ¿Está bien? 8 décimas. Esto está medido el tiempo en décimas, entonces 8 décimas de segundo. Un segundo dividido en 10, un segundo dividido a 10 lo multiplico por 8 y eso es lo que tengo, entonces, lo que dura un latido. Y lo pueden comprobar, porque ustedes se pueden dar cuenta. Pueden poner un cronómetro y sentir no solo las veces que se contrae el corazón por minuto, sino que si el cronómetro es bien sensible y les mide 0,8, ustedes ese que sienten, aprietan y aprietan y van a ver que es más o menos 0,8. Bien, entonces lo que nos está mostrando esto entonces es lo que va a pasar durante el tiempo de ese ciclo cardíaco. El tiempo que fueron 0,8 segundos. Esos 0,8 segundos, a pesar de ser poquito, yo los voy a dividir en 7 fases. ¿Sí? 7 fases. A cada una le voy a poner un colorcito y voy a dibujar una columna. 7 fases. 1, 2, 3, 4, 5, bueno, acá hay 6, me falta una. Ah, no, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 fases, ¿no? Ahí está. Violetita, naranjita, rosado oscuro, rosado claro, verde agua, celeste y celeste más oscuro. Bueno, ahí tengo entonces
las 7 porciones en que se divide el ciclo. Cada porción de este ciclo tiene una duración. Por ejemplo, esto dura 0,1 segundos. Ahí, o sea, 1/10 de segundo. Miren, hasta acá dura la primera parte del ciclo. Por convención, el ciclo comienza en este lugar, pero podía haber comenzado el ciclo acá, o acá, o acá, donde fuera. Por convención comienza en este lugar, que ahora vamos a ver qué representa. Este es el primer ciclo. El segundo ciclo, la segunda fase del ciclo es cortita, chiquitita. Ahí está. Dura 0,5. La tercera parte dura un poquito más, 0,75, pero no nos importa cuánto dura. Lo que nos importa es que cada uno de estos segmentos me está representando en el tiempo, el pasaje del tiempo en ese corazón que se está contrayendo. Ahora, ¿qué voy a analizar de lo que está pasando en el tiempo? Voy a analizar qué le está pasando a la aurícula, medido en presión y por qué se produce esa presión. Voy a ver qué le pasa al ventrículo medido en presión y medido en volumen. Voy a ver qué le pasa a la aorta medido en presión y medido en volumen. ¿Está bien? Cuando hablo del ventrículo que voy a analizar ahora, voy a analizar el lado izquierdo solamente. ¿Por qué me doy cuenta que es el lado izquierdo? Por las presiones. Las presiones que maneja el lado izquierdo son mucho mayores que las que maneja el lado derecho. Esto se debe a que el ventrículo izquierdo tiene que bombear sangre a todo el sistema, mientras que el ventrículo derecho bombea sangre solamente hacia el pulmón. Motivo por el cual las presiones del ventrículo izquierdo son mayores. Y lo que vamos a analizar acá es eso. ¿Se pueden analizar más cosas? Sí, se pueden analizar los ruidos que se producen, el tuk-tuk ese que ustedes escuchan, se puede analizar qué pasa en el electrocardiograma, como se ve acá abajo, cómo es la actividad eléctrica del corazón durante la contracción. Esas cosas nosotros no vamos a analizar, pero sí vamos a analizar qué sucede con el ventrículo, la aurícula y la aorta. Vamos a hacer un análisis básico de qué sucede durante ese ciclo. También vamos a ver qué pasa con las válvulas del corazón. Acá arriba están las válvulas. ¿Qué pasa con las válvulas durante el ciclo cardíaco? Están unas válvulas, que son estas que están acá, y otra válvula que es esto que está acá. Lo negro y blanco es la válvula. ¿Está bien? Bien. Lo otro en realidad, no, lo que dice aurícula y ventrículo, bueno, eso veremos. Pero por ahora vamos a analizar qué está pasando acá. Entonces, en la primera fase del ciclo, yo la considero cuando la aurícula está llena. Es decir, la primera fase del ciclo, la aurícula está llena. En ese momento que la aurícula está llena, el ventrículo está relajado. Pero, sí, ahí marco así, miren, ventrículo, los ventrículos están relajados, los dibujo como si fueran dos cavidades que están así flácidas, y las aurículas las dibujo llenas, las dibujo bien llenitas, redonditas. Bien, en la primera fase del ciclo, las aurículas que están llenas se están vaciando, en la primera parte del ciclo en realidad se están vaciando dentro del ventrículo. Las aurículas están metiendo sangre porque ven que están abiertas las válvulas, están metiendo sangre dentro del ventrículo. Para que esto suceda en esta primera fase, el ventrículo tiene que estar absolutamente relajado. Porque si el ventrículo no está relajado, la aurícula nunca le va a poder mandar sangre a esos ventrículos. Para que la sangre de la aurícula pase al ventrículo, el ventrículo tiene que estar relajado. En esta fase, el final de esta fase coincide con que la aurícula se contrae. Entonces la aurícula se contrae. Voy a dibujar la contracción de una manera distinta, la voy a dibujar como rombito, la contracción, para que se entienda que es contracción. Entonces,
El final de este ciclo coincide en lo siguiente. La aurícula estaba llena, le estaba vaciando el ventrículo. Ahí comienza la cosa. Bien, durante esta fase, que empieza así, durante esta fase, la aurícula se contrae y le llena el corazón, le da al corazón toda la sangre que tiene. Perdón, el corazón, al ventrículo, toda la sangre que tiene. O sea que el ventrículo se llena a expensas de la sangre que tenía la aurícula. La aurícula termina esta fase, o durante esta fase la aurícula que empezó llena, termina contrayéndose y vaciándose dentro de los ventrículos. Esta fase, por eso se llama fase de contracción auricular, es decir, la aurícula se contrae vaciándose adentro del ventrículo. Para que esto suceda, por supuesto, las válvulas auriculoventriculares tienen que estar abiertas, porque si no están abiertas las válvulas auriculoventriculares, entonces la sangre de la aurícula no podría pasar al ventrículo. Quiere decir que esta fase se llama fase de contracción auricular, corresponde al momento en que se contraen las aurículas, corresponde a esto, y corresponde al momento en que las aurículas terminan de vaciarse dentro de los ventrículos. Fase, entonces, fase de contracción auricular. Si uno analiza desde el punto de vista del ventrículo, dentro del ventrículo aumenta el volumen y dentro del ventrículo aumenta la presión. ¿Gracias a qué? Gracias a que hay más volumen. Entonces en el ventrículo aumenta un poco la presión, gracias al volumen, ¿está bien?, de líquido que hay, también gracias a que las aurículas están empujando el líquido dentro del ventrículo, por lo tanto empieza a aumentar un poquito la presión del ventrículo, ¿está bien? Entonces si tuviera que analizar desde el punto de vista de volumen al ventrículo, el ventrículo aumentó el volumen. Si tuviera que analizar desde el punto de vista de la presión, el ventrículo aumentó su presión. Bien, eso de hecho lo puedo ver acá. Acá lo que estoy viendo es lo siguiente, estoy viendo distintos cuadros, estoy viendo un cuadro con caudal de la aorta, un cuadro con el volumen del ventrículo, un cuadro con las presiones de la aurícula del ventrículo izquierdo y de la aorta, ¿está bien? Estoy viendo presiones, caudal, volumen, ¿está bien? Si presto atención a las líneas, entonces ahora presto atención a las líneas. Veo cómo durante la contracción auricular, que es esta, veo cómo el volumen del ventrículo va aumentando. ¿Ven? Mire cómo va aumentando. ¿Por qué va aumentando? Porque la aurícula se está contrayendo y vaciando su contenido en él. Es esto que estoy viendo acá. Esto. Esta entrada de volumen la estoy viendo reflejada en esta línea violeta que me dice que está entrando un volumen determinado dentro del ventrículo. A su vez, si analizo el ventrículo izquierdo, el mismo ventrículo, lo analizo desde el punto de vista de la presión, miren lo que pasó durante la fase auricular de contracción auricular. La presión aumentó dentro del ventrículo. ¿Ven? Va para arriba la presión. Entonces, aumentó la presión, aumentó el volumen, eso en el ventrículo izquierdo. La aurícula izquierda está contraída, por eso también aumenta la presión dentro de ella, a pesar de que pierde volumen. La aurícula izquierda, ¿está bien?, aumenta su presión a pesar de que está perdiendo volumen. Está perdiendo volumen, pero está generándose presión desde afuera. Nosotros habíamos dicho que las presiones se podían generar por el líquido que estaba dentro del vaso sanguíneo, en este caso de la cavidad cardíaca, o por la contracción de las paredes, también del vaso sanguíneo, o en este caso de las paredes de las cavidades del corazón. Entonces, la cavidad aurícula se contrae, aumenta la presión. El ventrículo recibe sangre dentro de él, aumenta la presión. El ventrículo recibe líquido dentro de él, aumenta el volumen. ¿Está bien? Entonces estoy analizando tres cosas que están pasando en ese momento. Cuando la aurícula termina de contraerse, que es en el punto donde pasamos a la fase siguiente, la aurícula deja de contraerse y se relaja. Ahora relajo la aurícula. Relajo la aurícula
y el ventrículo está lleno. Los dos ventrículos están llenos. Entonces, lo que sigue es esto. El ventrículo está lleno, pero la aurícula está vacía. Como el ventrículo está lleno, tiene presión dentro, tiene una presión determinada, y el ventrículo está relajado todavía, pero como tiene líquido el ventrículo y la aurícula no, y la aurícula está relajada, entonces el ventrículo tiende a devolverle la sangre a la aurícula. Pero cuando el ventrículo tiene esa tendencia... Pero las válvulas no deberían estar cerradas para que no vuelva. ¿Contesta eso tu pregunta? Sí. Muy bien, era lo que estaba dibujando, muy bien. Está bien, entonces esto, ¿qué sucede? Cuando el ventrículo, que tiene más presión, está generando esa presión contra todas sus paredes, se encuentra que la pared superior que corresponde a la válvula se empuja hacia arriba, ¡pac!, y se cierra. De modo tal que entonces el ventrículo queda lleno, sin contraerse, está lleno, está todavía sin contraerse, ¿está bien? Y con un volumen determinado adentro, con una presión determinada. Bueno, eso efectivamente es lo que sucede. Entonces el ventrículo, en la segunda fase del ciclo, cierra sus válvulas y está quietito. En ese momento, el ventrículo empieza a contraerse. Es decir, el ventrículo cerró sus válvulas porque tiene presión adentro y se contrae. Ahora, entonces se contrajo, ¿y qué pasa? Contracción dije que le iba a dibujar como rombo, así que dibujo como rombo contracción. Me pasa inicialmente esto. El ventrículo se contrae, esto que está acá. Los ventrículos se contraen, las aurículas todavía están vacías, pero la sangre del ventrículo todavía no sale del mismo, no sale hacia ningún lado. Es decir, el ventrículo se contrae y todavía no puede expulsar la sangre. No la puede expulsar hacia la aurícula porque las válvulas están cerradas, porque esas válvulas se cierran automáticamente desde adentro hacia afuera. Y no puede... Ahora, la pregunta sería esta, porque para analizar esto sería interesante verlo de otra manera. Sería, si la sangre está dentro del ventrículo, tiene dos opciones para salir. La sangre dentro de un ventrículo tiene dos opciones para salir. O sale por la válvula aurículo-ventricular hacia la aurícula, o sale por la válvula sigmoidea hacia la arteria que corresponde, en el ventrículo izquierdo, la aorta. Bien, entonces, dos opciones para salir. O salimos hacia la aurícula o salimos hacia la aorta. La sangre que va al ventrículo, pregunto yo, ¿hacia dónde se va a desplazar la sangre del ventrículo? ¿Hacia la aurícula o hacia la aorta? Hacia la aorta. Hacia la aorta. Entonces la pregunta siguiente es, ¿por qué no se desplaza hacia la aurícula? Porque la válvula está cerrada. Porque la válvula está cerrada. Ahora, para poder pasarse a la aorta, la sangre tiene que pasar por una válvula, la válvula sigmoidea correspondiente. Sí. Para poder hacer eso, tiene que abrir la válvula. La tiene que abrir, tiene que tener la fuerza suficiente para abrirla. La sangre que está dentro del ventrículo. Para eso el ventrículo tiene que contraerse, tiene que aumentar la presión, comprimir el líquido que está dentro, aumentando la presión por contracción de las paredes. Y de ese modo la sangre se expulsaría hacia la aorta. Pero resulta que la aorta adentro tiene sangre. Y si tiene sangre, entonces tiene una presión adentro de ella. Es decir, el vaso aorta no está vacío, está lleno. Tiene sangre. Sangre que está ejerciendo presión. Presión contra las paredes, presión contra las válvulas. Quiere decir que el ventrículo va a tener que hacer fuerza para vencer la presión que hay en la aorta para poder ponerle el líquido adentro. Es decir,
tiene que hacer una presión suficiente como para vencer la puerta que le representan las válvulas sigmoides. O sea, las válvulas sigmoides le están representando una puerta cerrada. Para poder abrirla, como cualquier puerta, nosotros habitualmente una puerta la abrimos. Movemos el picaporte, como fuera, y lo abrimos. Abrimos la puerta. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si del otro lado de la puerta que queremos abrir hay un señor parado? El señor no está haciendo fuerza ni nada, hay un señor parado y tratamos de abrir una puerta. ¿Qué va a pasar? No la podemos abrir. Si el señor se queda ahí parado y nosotros queremos abrir la puerta, vamos a tener que empujar la puerta. O un ropero, lo que sea, vamos a tener que empujar la puerta. Es decir, vamos a tener que vencer la resistencia que ejerce el objeto que está del otro lado. Bien. Lo mismo le pasa al ventrículo con su sangre que quiere pasársela a la aurícula, a la aorta o al vaso que corresponda, nosotros hablamos de la aorta, va a necesitarse una presión para pasar desde el ventrículo hacia la aorta, porque hay que abrir las puertas, pero resulta que las puertas del otro lado tienen sangre. Entonces, para empujar, hay que empujar con la fuerza suficiente. Muy bien, el ventrículo, en una primera instancia, se contrae, que es lo que pasa acá, se contrae, las válvulas auriculoventriculares se cierran, por lo que no pueden darle la sangre a las aurículas, y las válvulas sigmoides todavía están cerradas porque la presión no es suficiente para atravesarlas. Entonces el ventrículo queda lleno, contraído, se está contrayendo, todavía está lleno, las válvulas AB están cerradas y las válvulas sigmoides están cerradas también. O sea que esa contracción que se produce en el corazón no cambia ni el volumen, no cambia el volumen porque está contrayéndose sin cambiar el volumen. ¿Se puede contraer sin cambiar el volumen? Por supuesto. Podríamos contraer, por ejemplo, podríamos hacer contracción de nuestros músculos de las manos sobre una pelota rígida y por más que la apretemos no se va a contraer nunca esa pelota rígida. Bueno, eso le pasa al ventrículo. Se contrae, pero no modifica la distancia, la longitud de sus fibras. A esa contracción se le llama contracción isométrica, que es lo que ustedes ven acá, que dice fase de contracción isométrica. Es un momento en el cual el ventrículo está contrayéndose, pero no puede lanzar su sangre hacia la aorta y tampoco hacia la aurícula. Es lo que ustedes ven acá, en este dibujo, en rojo, se ve como la presión en rojo dentro del naranjita, hasta acá, hasta ahí, esta línea que está acá. ¿Qué está representando esto? Que está subiendo la presión, hasta el número 80 milímetros de mercurio, está subiendo la presión, ¿está bien? Dentro del ventrículo, está subiendo la presión dentro del ventrículo, pero si miran acá arriba, van a ver que el volumen no se modifica. Volumen similar, aumento de presión. Es decir, aumenta la presión dentro del ventrículo, pero no se modifica el volumen. Contracción isométrica. No se modificó la longitud de la fibra, ¿está bien? Pero sí está contraída. La aurícula, acá la aurícula, le aumenta un poquito la presión. ¿Por qué? Porque el ventrículo le hace fuerza, le empuja la puertita también, porque quiere salir hacia arriba también. El ventrículo está empujando la válvula auriculoventricular. La válvula no se va a abrir, no se abre para adentro de la aurícula, pero eso le genera un aumento de presión a la aurícula, que es lo que estoy viendo acá. Hay un poquito de aumento de presión durante esta fase. Entonces tengo esta segunda fase, el corazón, el ventrículo está contraído, la aurícula está relajada, pero aún así le aumenta la presión. El ventrículo está tratando de mandar sangre a donde fuera porque se está contrayendo. Las AB se le cerraron, aunque está empujando contra la aurícula y le aumenta la presión. Y las sigmoides todavía no se pudieron abrir porque no hubo la presión suficiente. Bien. Cuando la presión supera los 80 milímetros de mercurio dentro del ventrículo, cuando la presión pasa de 80 a 81, entonces las válvulas sigmoides se abren.
Es ahí donde las válvulas sigmoides se abren. Esto, igual esta presión es para el ventrículo izquierdo, digo siempre lo mismo, no importa, nosotros hablamos del ventrículo izquierdo. En el derecho pasa lo mismo con una presión más baja. Bueno, el ventrículo izquierdo entonces ejerce una presión de 80, miramos ahí, 80, y cuando hace presión 81, entonces las válvulas sigmoides plum, se abren y la sangre pasa a la aorta. Entonces eso es como si yo estoy empujando la puerta y de repente entonces empiezo a mover el ropero que está del otro lado. Entonces empiezo a mover el ropero y abro la puerta para poder pasar. ¿Está bien? Acá lo mismo. La sangre termina fluyendo hacia la aorta. ¿Por qué? Porque resulta que se abrieron las válvulas, las válvulas sigmoides y el ventrículo está haciendo fuerza suficiente como para que la sangre se escape para ahí. Entonces ahora lo dibujo en un solo ventrículo, lo dibujo en uno solo. Que sería el ventrículo contraído, por eso está dibujado en rombo, la válvula sigmoide abierta, la aurícula todavía relajada y la sangre fluye hacia el vaso, que en este caso es la aorta. Entonces la sangre fluye hacia la aorta. Pasa esto. En ese caso, el ventrículo está contraído, pero ahora está expulsando la sangre de adentro de sí mismo. Por eso esa fase se llama fase de expulsión rápida. El ventrículo, fíjense, la presión le sigue aumentando a pesar de que pierde el volumen, porque está perdiendo la sangre hacia la aorta. Sin embargo, a pesar de que está perdiendo sangre hacia la aorta, la presión sigue aumentando. ¿Por qué? Porque la fuerza que tiene el músculo cardíaco está generando un aumento de presión dentro de la cavidad, que era una de las dos maneras en que podíamos tener presión en la cavidad, por la contracción de las paredes o por el volumen propiamente dicho. Acá no es el volumen propiamente dicho el que está dando la presión, sino lo que está dando esa presión es la contracción del ventrículo. Y eso es lo que estamos viendo acá. Pero a su vez, esa contracción del ventrículo se traduce en salida de sangre del mismo. ¿Hacia dónde? En este caso, hacia la aorta. Muy bien. La aurícula sigue relajada y pierde presión. ¿Por qué? Porque ya no hay ninguno que le esté empujando la puertita. ¿Qué pasa con el volumen del ventrículo? Miren cómo cae. El volumen del ventrículo cae en la medida que aumenta la presión dentro del mismo. Es decir, que esta línea que asciende es el músculo exprimiendo y esta línea que baja es el líquido que está dentro saliendo. ¿Está bien? O sea que ahí me aumenta la presión a medida que me aumenta la presión, cosa que no pasó antes, porque en el anterior acá estoy exprimiendo, pero no se sale el líquido, contracción isométrica. En esta exprimo, pero se le sale el líquido, expulsión rápida. ¿Está bien? Bien, analicé esto. Ahora... Profe, Sí. ¿pero cuánta sangre entra en la aurícula y después, o sea, en el ventrículo? No entendí, perdóname. ¿Cuánta cantidad de sangre tenemos en el corazón en estos momentos? ¿Cuánto expulsás en cada latido, querés decir vos? Sí. ¿O cuánto hay cuando se llena la aurícula? Bueno, para. ¿Qué me preguntás? ¿Lo que es la aurícula o lo que va a expulsar el ventrículo? Bueno, te digo las dos cosas. Dale. La aurícula se va llenando y va a haber un momento que se abren las puertas y la aurícula tiene un poquito menos de volumen que el ventrículo. Pero, como la sangre a las aurículas fluye permanentemente, no tiene corte, en el momento en que se abre la puerta de la aurícula hacia el ventrículo, la sangre va fluyendo hacia el ventrículo, pero a su vez está llegando a la aurícula. De modo tal, porque la aurícula nunca está vacía completa, porque siempre le llega sangre de las venas, porque no tienen una canillita, no tienen corte. ¿Está bien? Entonces la aurícula tiene un poquito menos de volumen que el ventrículo. A su vez, el ventrículo se llena y va a expulsar la sangre que tiene adentro.
pero igual tampoco expulsa toda la sangre que tiene adentro. ¿Está bien? Siempre le queda un volumen. ¿Está bien? O sea que el